Para quienes son dueños de una propiedad de alquiler, la temporada de impuestos a veces se siente intimidante, ¿verdad? Especialmente con ese famoso formulario, el anexo E. Pero, ¿y si les dijera que es posible entenderlo a la perfección y usarlo como una herramienta para optimizar las finanzas? Hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a desmitificar por completo el anexo E para el año fiscal 2025 y a convertir esa confusión en pura confianza. Esta es la pregunta del millón, porque una buena preparación no solo nos ahorra dolores de cabeza, sino que también nos asegura que estamos aprovechando al máximo cada beneficio fiscal disponible. El objetivo de este análisis es que, al final, la respuesta a esta pregunta sea un rotundo sí. Aquí tenemos nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con lo básico, ¿qué cuenta como ingreso? Luego pasaremos a las herramientas para reducir esos ingresos, las deducciones y la depreciación, que es una maravilla. Después veremos cómo se junta todo y cerraremos con algunas reglas clave que no podemos ignorar, un camino claro, de principio a fin. Muy bien, empecemos por el cimiento de todo. Antes de pensar en restar gastos, primero hay que tener clarísimo qué es lo que el IRS considera un ingreso, porque esta es la base sobre la que vamos a construir toda la declaración de impuestos. El primer concepto que hay que dominar es este: ingreso pasivo. Piénsenlo así. A diferencia de un salario que se gana trabajando activamente, el ingreso por alquiler, en general, no paga los impuestos de trabajo por cuenta propia. Y esa es una ventaja enorme. ¿La razón? El IRS lo considera un ingreso que se genera sin una participación constante y directa. Y esa clasificación tiene un impacto directo en la carga fiscal total. Ahora, aquí es donde se pone interesante, porque el ingreso bruto es mucho más que solo el pago mensual del alquiler. El IRS nos pide que reportemos todo. Si se cobra un alquiler por adelantado, por ejemplo, el primero y el último mes juntos, ese dinero se reporta en el año en que se recibe. Lo mismo con esos cargos extra por mascotas, por el garaje, todo suma. Incluso, ojo con esto, un depósito de seguridad que se termina usando para cubrir el último mes de alquiler, en ese momento se convierte en ingreso que hay que reportar. Y aquí tenemos una excepción que es casi un regalo, sobre todo para quienes tienen casas de vacaciones o alquilan un espacio para eventos cortos. Si la propiedad se alquila por 2 semanas o menos, en todo el año, ese dinero por lo general está libre de impuestos federales. Así de simple. Es una regla pequeña, pero muy, muy poderosa. Perfecto. Ya sabemos lo que suma. Ahora vamos a la parte que a todos nos gusta. ¿Cómo restar? ¿Cómo bajar legalmente esa cifra de ingresos sobre la que se pagan impuestos? Y aquí es donde las deducciones se convierten en nuestras mejores amigas. Son todos esos gastos ordinarios y necesarios para mantener la propiedad funcionando. Esta tabla es básicamente una lista de oportunidades para ahorrar. Cada una de estas categorías es una puerta abierta a una deducción. Pensemos en los intereses de la hipoteca, que casi siempre son uno de los gastos más grandes, o los impuestos a la propiedad que se pagan sí o sí cada año. Incluso los costos de mantenimiento, la pintura, arreglar una fuga. El punto clave, y esto no me cansaré de repetirlo, es llevar un registro impecable de cada uno de estos gastos. Cada recibo es oro puro. Hablemos un momento de los gastos de automóvil, que son muy comunes. Para el año fiscal 2025, la tarifa estándar es de 65.5 centavos por cada milla recorrida por motivos del negocio. ¿Qué significa esto? Cada vez que se usa el auto para ir a cobrar el alquiler, para supervisar una reparación o para mostrar la propiedad a un posible inquilino, esas millas se pueden deducir. La clave, y esto es fundamental, es llevar una bitácora, fecha, propósito del viaje y las millas exactas. Bueno, ahora entramos en terreno sagrado. Hablemos de la que para muchos es la deducción más importante y poderosa para los dueños de propiedades: la depreciación. Es un concepto que a veces confunde, pero créanme, es una de las mayores ventajas fiscales que existen en el mundo de los bienes raíces. Y aquí está la magia de la depreciación. Es una deducción que no nos cuesta dinero. A diferencia de una reparación donde hay que pagarle a alguien, para la depreciación no hay que firmar ningún cheque. Es una deducción fantasma, una deducción en papel. El IRS simplemente reconoce que el edificio, con el tiempo, se desgasta, y por ese desgaste nos permite deducir una parte de su valor cada año, incluso si la propiedad está subiendo de precio en el mercado. Y no se asusten, el cálculo es bastante directo. Son 3 pasos. Primero, se determina la base de costo de la propiedad, que es básicamente lo que se pagó por ella más algunos costos de cierre. Segundo, y esto es muy importante, se le resta el valor del terreno, porque el IRS dice que el terreno no se desgasta. Y tercero, esa cifra resultante se divide por la vida útil que establece el IRS, 27.5 años para propiedades residenciales.
Para que quede súper claro, veamos el ejemplo de la fuente. Si la base del edificio, ya sin contar el terreno, es de $280,000, al dividirlo entre 27.5 años, nos da una deducción anual por depreciación de $10,182. ¡$10,000! Es una cantidad enorme que se puede restar del ingreso cada año, sin haber gastado un solo centavo extra. Ok, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas, los ingresos, los gastos y nuestra superdeducción, la depreciación. Ahora es el momento de juntar todo y ver cuál es el número final que irá en nuestra declaración de impuestos. La fórmula es así de simple, como la vemos aquí. Se toma todo el dinero que entró, es decir, el ingreso bruto. Se le restan todos los gastos operativos que salieron y finalmente se le resta esa deducción por depreciación que calculamos. El resultado final es el ingreso neto, o en algunos años podría ser incluso una pérdida neta. Y el viaje de este número no termina en el anexo E. Esa cifra final, ya sea una ganancia o una pérdida, viaja directamente a la página principal de la declaración, al famoso formulario 1040. Ahí se combina con el resto de los ingresos, como salarios u otros negocios, y se le aplican los impuestos a las tasas de ingreso ordinario. Ya cubrimos el día a día de la declaración anual, pero ser propietario es una maratón, no una carrera de velocidad. Así que esta última sección es para ver a largo plazo. Vamos a hablar de reglas importantes sobre las pérdidas, la importancia vital de los registros y qué pasa el día que se decide vender. Bien, ¿y qué pasa si un año los gastos y la depreciación son más altos que el alquiler recibido? Pues se tiene una pérdida pasiva, y aquí las reglas se ponen específicas. La capacidad para usar esa pérdida depende del ingreso bruto ajustado, o IGI. Si el IGI es de $100,000 o menos, se pueden usar hasta $25,000 de esas pérdidas para reducir otros ingresos como el de un trabajo. Genial, pero si el IGI supera los $150,000, esa deducción ya no se puede hacer. La buena noticia es que la pérdida no se pierde, sino que se arrastra a años futuros para compensar ganancias futuras de la misma propiedad. Si hay un mensaje con el que quiero que se queden de toda esta explicación, es este. La documentación lo es todo. Guardar cada recibo, cada factura, cada registro de millaje no es una opción, es una necesidad. Es la única defensa en caso de una revisión. Todo bien organizado y guardado por lo menos 3 años. Y por favor, no olvidar emitir un formulario 1099 a cualquier contratista al que se le haya pagado $600 o más durante el año. Y finalmente llegamos al día de la venta. ¿Recuerdan toda esa depreciación que se dedujo año tras año? Bueno, el IRS no lo olvida, la recaptura. Funciona así. Cada dólar de depreciación que se tomó fue reduciendo la base de costo de la propiedad. Al vender, una base más baja significa una ganancia más grande en papel. Pues bien, la parte de la ganancia que equivale a toda la depreciación que se tomó, se graba a una tasa especial, que puede ser de hasta el 25%. Es, en pocas palabras, el momento de devolver una parte de ese gran beneficio fiscal que se disfrutó durante años. Esta cita de nuestra fuente lo resume todo a la perfección. La filosofía para una declaración de impuestos exitosa y sin estrés no es buscar trucos, sino aplicar las reglas con precisión y tener cada papel para respaldar cada número. La diligencia es la mejor póliza de seguro. Y para cerrar, una pregunta para la reflexión. Después de todo este recorrido, ¿hay alguna categoría de gasto, quizá el millaje, las pequeñas reparaciones, los suministros, que este año merezca un poco más de atención en los registros? A veces, mejorar el seguimiento en una sola área puede marcar una diferencia sorprendente en el resultado final.